Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy, en nuestra sesión número 1 de geometría, vamos a tratar nuestro primer tema. Vamos a empezar con los triángulos, donde vamos a ver algunas de sus propiedades y sus líneas notables. Empecemos por un triángulo rectilíneo. Es aquel que se forma por tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. En un triángulo podemos observar tres lados, tres vértices, ¿no? Y tres ángulos. Se lee triángulo ABC de vértices ABC. Además sabemos que el perímetro de un triángulo es la suma de sus tres lados. A ver, ¿qué propiedades fundamentales tiene un triángulo? Empecemos por la suma de sus ángulos interiores. La suma de sus ángulos interiores, en este caso alfa más beta más teta, es igual a 180 grados. Y la suma de sus ángulos exteriores es igual a 360 grados. También hay una relación con los ángulos internos y el ángulo exterior. La suma de dos de sus ángulos internos es igual a un ángulo exterior no adyacente a dichos lados. Y luego también tenemos nuestra relación de existencia. Un triángulo, nosotros no podemos dibujar así a la ligera o decir que un triángulo tiene tal o cual medida de lados, sino que hay una relación de existencia que se debe de cumplir mediante estas relaciones, donde un lado puede, un lado hay límites para saber hasta qué límites podría formarse eh, los lados o medir los lados para que haya cierta, o para que cumpla con la condición de triángulo. Luego veamos la clasificación de triángulos. Si nosotros clasificamos los triángulos según la medida de sus lados, tendremos el triángulo escaleno, donde sus tres lados son diferentes y como consecuencia sus tres ángulos interiores también no tienen medidas diferentes. Mientras el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales o congruentes y dos ángulos de igual manera iguales. Y el triángulo equilátero es aquel que sus tres lados son iguales y, internamente cada ángulo interior mide 60 grados. Luego tenemos la clasificación según la medida de sus ángulos. En este caso tendremos el triángulo acutángulo, donde sus ángulos todos son ángulos agudos. El triángulo obtusángulo, cuando al menos uno de ellos tiene, tiene un ángulo obtuso, perdón. Y finalmente el triángulo rectángulo, donde uno de sus lados uno de sus ángulos mide 90 grados. Y en estos triángulos podemos establecer o funciona el teorema de Pitágoras. Estamos recordando acerca de los triángulos, su clasificación, todos esos teoría que nosotros ya debemos de saber a estas alturas de nuestra vida escolar. Ahora, ¿qué líneas notables encontramos asociadas a los triángulos? Tenemos las sevianas, que son las líneas que parten de los vértices y van hacia los lados opuestos. Si es interior, se llama seviana interior, y si es exterior, se llama seviana exterior. Luego tenemos la mediana, que es la línea que va de un vértice hacia el lado opuesto, pero justo en el centro o en el punto medio del segmento opuesto. Y va a formar dos lados congruentes. Luego tenemos la bisectriz. Una bisectriz de tipo interior es la línea que va del vértice hacia el lado opuesto, pero con la consecuencia de que
forma dos ángulos iguales. De igual manera, se puede formar la bisectriz exterior de esta manera. Bien, estimados alumnos, hemos dado un resumen acerca de todo lo relacionado con los triángulos. Es para recordar y un poquito para saber todo lo que concierne a los triángulos. Bien, estimados alumnos, nos vemos para nuestra clase práctica. Gracias.